Un encuentro con la palabra de Dios. Comentario al capítulo 5 del libro de Daniel. Tema número 24. El fin de un imperio. El juicio de Dios es una espada de doble filo. Castiga a los impíos mientras libera y recompensa a los fieles. En este episodio del libro de Daniel, dos personajes se convierten en símbolos del destino contrastante entre los justos y los perversos. Según el relato, Belsasar concede a Daniel vestiduras púrpuras, una cadena de oro y un alto rango en su reino tras la interpretación de la escritura en la pared. Esto ha generado debate entre los estudiosos, quienes intentan discernir las motivaciones de Daniel. Antes, Daniel había rechazado las ofertas del rey con desdén, pero aquí las acepta sin objeciones registradas. ¿Por qué este cambio? Quizás quiso asegurarse de que su mensaje no estuviera condicionado por promesas terrenales, o tal vez sabía que la recompensa sería efímera debido a un nuevo gobierno que pronto se establecería tras la caída de Babilonia. Sin embargo, el texto no da detalles. Lo que sí queda claro es que la interpretación de Daniel fue aceptada como verdad, incluso por un rey reacio. Este evento también nos recuerda que los justos reciben su recompensa, incluso de manos de sus opresores. Además, la caída de Belsasar y el ascenso de Darío el Medo resultaron en bendiciones para el pueblo de Dios. Aunque el libro de Daniel no menciona explícitamente el decreto de Ciro, sabemos que éste permitió el regreso de los judíos a su tierra natal, marcando un hito en la historia redentora. El capítulo concluye narrando las consecuencias de los actos blasfemos de Belsasar. Aquella misma noche murió Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el Medo se apoderó del reino a la edad de 62 años. Se cree que este Darío fue un general de Ciro quien lideró el ataque final contra Babilonia, ejecutando a Belsasar en el proceso. Este juicio divino es un testimonio de las consecuencias inevitables de la soberbia, la idolatría y la blasfemia. Con pocas palabras, Daniel relata la caída del imperio babilónico y el inicio del dominio medo-persa, eventos que transformaron el curso de la historia mundial. Babilonia, la ciudad eterna, cayó en una noche, el 12 de octubre del año 539 a.C., según la crónica de Nabónido. El relato bíblico es complementado por fuentes históricas como Heródoto y Jenofonte, quienes describen cómo el ejército medo-persa desvió el río Éufrates para entrar en la ciudad mientras los babilonios celebraban un festival. Jenofonte relata que Gobrias, comandante de Ciro, lideró a sus tropas hasta el palacio, donde encontraron a Belsasar sosteniendo una daga, posiblemente para quitarse la vida. Sin embargo, fue capturado y ejecutado. Dos documentos cuneiformes, la crónica de Nabónido y el cilindro de Ciro, confirman el relato bíblico. La crónica detalla la entrada de Gobrias en Babilonia sin resistencia, mientras que el cilindro describe cómo Ciro fue recibido con entusiasmo por los habitantes de la ciudad. Estos textos también señalan la impopularidad de Nabónido y Belsasar, cuyas políticas alienaron tanto a los ciudadanos como a los pueblos conquistados, quienes vieron en Ciro un libertador. Además, Beroso, un sacerdote e historiador babilónico del siglo III a.C., relata cómo Nabónido fue derrotado y exiliado por Ciro, lo que marcó el fin definitivo del dominio babilónico. Este capítulo de Daniel resalta varias verdades fundamentales. La soberanía de Dios. Belsasar desafió el poder de Yahvé y pagó el precio. Ningún reino terrenal puede resistir el juicio divino. El juicio por el pecado. Los actos blasfemos y la idolatría de los impíos tienen consecuencias inevitables. La fidelidad de Dios. La caída de Babilonia es un cumplimiento directo de las profecías bíblicas como Isaías 45, 1 al 3, donde se anuncia que Dios entregaría a Babilonia en manos de Ciro. Este pasaje es especialmente notable, ya que Isaías profetizó estos eventos casi 2 siglos antes de que ocurrieran. ¡Qué asombroso testimonio de la confiabilidad de las Escrituras! En este capítulo del libro de Daniel se revela con claridad que el juicio de Dios es ineludible y justo, actuando como una espada de doble filo que castiga a los soberbios y premia a los fieles. La caída de Babilonia y el ascenso del imperio medo-persa no solo marcan un punto de inflexión en la historia mundial,
sino que también evidencian el cumplimiento exacto de las profecías divinas, destacando la soberanía absoluta de Dios sobre los reinos humanos. Este relato nos invita a reflexionar sobre la inevitabilidad del juicio divino, la fidelidad de Dios a sus promesas y la confiabilidad de su palabra como guía segura para nuestras vidas.